Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y secretos, porque vamos a desentrañar todo lo que Halil Ibrahim ha revelado sobre Sla. Si han oído bien, la emoción está a flor de piel y parece que hay mucho que descubrir. Si son fans de estas historias, de los giros inesperados y de las confesiones que nos dejan con la boca abierta, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este. Ahora prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho. Las relaciones, las dinámicas personales, y cuando de ellas se trata, las revelaciones de Halil Ibrahim sobre Sla han causado un gran revuelo. No es solo una historia más, es una de esas narrativas que nos hacen reflexionar sobre los sentimientos, las intenciones y las realidades detrás de las apariencias. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué emociones desbordadas ha revelado? ¿Hasta dónde llega la profundidad de esta conexión o de esta situación? Vamos a analizarlo todo punto por punto para que tengamos una visión clara de lo que está sucediendo. Comencemos por el principio, ¿no? Las declaraciones de Halil Ibrahim han sido bastante directas, pero también cargadas de matices que invitan a la interpretación. Cuando decimos que ha revelado todo, estamos hablando de aspectos que probablemente muchos no esperaban. No se trata solo de un relato superficial de un evento o una relación, sino de una inmersión en el terreno de lo personal, de lo que realmente mueve a las personas. Ha compartido, al parecer, sus sentimientos más íntimos, sus pensamientos más profundos y quizás, hasta sus miedos y esperanzas en lo que respecta a Sla. Una de las cosas que más ha impactado es la intensidad emocional que parece haber en todo esto. Hablamos de emoción desbordada, y eso sugiere que no estamos ante una situación tibia. La pasión, la decepción, la alegría, la tristeza, es probable que Halil Ibrahim haya abierto la caja de Pandora de sus sentimientos. Y lo ha hecho de una manera que sugiere que estas emociones son significativas, que tienen un peso real en su vida y en su percepción de la situación con Sla. No es solo una anécdota, parece ser una parte fundamental de su experiencia. Pero, ¿qué significa revela todo? A menudo cuando alguien dice que va a revelar todo, esperamos una bomba. Y en este caso, la bomba parece ser de las que sacuden los cimientos. ¿Ha hablado de momentos clave? ¿De decisiones difíciles? ¿De la naturaleza de su vínculo con Sla? Podríamos estar hablando de conversaciones privadas, de eventos pasados que marcaron un antes y un después, o incluso de la evolución de sus sentimientos a lo largo del tiempo. La palabra todo es muy poderosa y sugiere una transparencia absoluta, una voluntad de mostrar su verdad sin filtros. Es importante también considerar el contexto. ¿Quién es Halil Ibrahim en relación con Sla? ¿Son amigos, son algo más, han tenido algún tipo de relación que haya llegado a su fin o que esté en un momento crítico? Sin saber el contexto exacto, es difícil juzgar la magnitud de las revelaciones, pero el título nos da una pista de que hay una conexión profunda y una carga emocional considerable. La forma en que se presentan estas revelaciones, como algo que desborda las emociones, nos indica que no es algo trivial. Ahora pensemos en qué tipo de detalles podría haber compartido Halil Ibrahim. Podría haber detallado momentos en los que Sla le inspiró de alguna manera particular, o quizás momentos de dificultad en los que su apoyo fue crucial. O tal vez, y esto es donde la especulación puede volverse interesante, podría haber hablado de malentendidos, de expectativas no cumplidas, o de la complejidad inherente a cualquier relación humana. La emoción desbordada podría manifestarse en arrepentimiento, en gratitud, en frustración, o en una mezcla de todo ello. Imaginemos que Halil Ibrahim está sentado compartiendo su historia, y en cada palabra hay un peso, una historia no contada. Podría estar describiendo la primera vez que sintió algo fuerte por Sla, o la noche en que una conversación cambió todo. Podría estar hablando de la admiración que siente por ella, de sus cualidades que lo cautivan, o quizás de las lecciones que ha aprendido a su lado. La clave está en la emoción desbordada, que nos dice que estos no son hechos fríos y calculados, sino experiencias vividas con una gran intensidad. Y cuando decimos revela todo, también podría implicar que ha ido más allá de lo que la gente comúnmente compartiría. Tal vez ha expuesto vulnerabilidades, ha confesado errores, o ha revelado aspectos de su personalidad que antes mantenía ocultos. Esto requiere un G.
Gran coraje, especialmente si hay otras personas involucradas o si las revelaciones tienen implicaciones públicas. La valentía de ser tan abierto sobre los sentimientos y las experiencias puede ser tan impactante como el contenido de las revelaciones mismas. Podemos especular también sobre la forma en que ha hecho estas revelaciones. ¿Ha sido a través de una entrevista? ¿Un vídeo? ¿Un escrito? La forma en que se presenta la información puede influir en cómo la recibimos. Si es un vídeo, podemos ver su lenguaje corporal, escuchar el tono de su voz, lo que añade capas de significado a sus palabras. Si es un texto, la forma en que construye sus frases y elige sus palabras se vuelve fundamental. Consideremos también que estas revelaciones podrían ser una catarsis para Halil Ibrahim. A veces compartir lo que uno siente, especialmente cuando es abrumador, puede ser una forma de procesar experiencias, de liberarse de cargas emocionales y de encontrar paz. Si este es el caso, entonces la emoción desbordada es también una señal de la necesidad de expresión, de la urgencia de contar su verdad. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estas revelaciones para Esla? ¿Cómo podría ella reaccionar? ¿Se sentirá expuesta, comprendida, o quizás sorprendida por lo que Halil Ibrahim ha compartido? Estas son preguntas que, por supuesto, no podemos responder con certeza sin más información, pero es fascinante pensar en las posibles ramificaciones. Las relaciones son interacciones complejas, y una revelación unilateral puede tener efectos impredecibles. El hecho de que se mencione la emoción desbordada nos da la pauta de que no estamos ante una simple crónica de hechos. Hay una subjetividad muy fuerte en juego. Halil Ibrahim no está presentando un informe, está compartiendo una experiencia humana. Y en esa experiencia los sentimientos han tomado el control, han superado las barreras de la contención y han salido a la luz. Esto nos invita a empatizar, a ponernos en su lugar, a intentar comprender la intensidad de lo que ha vivido. Pensemos en diferentes escenarios. Quizás Halil Ibrahim ha estado guardando estos sentimientos durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado el momento y la valentía para expresarlos. Quizás ha habido una situación específica que lo ha impulsado a compartirlo todo. O tal vez simplemente ha llegado a un punto en el que la transparencia es la única opción que le queda. Cualquiera que sea el motivo o la decisión de revelar todo sobre Esla, con una emoción desbordada, es algo que merece nuestra atención y nuestra reflexión. En resumen, cuando hablamos de en vivo Halil Ibrahim revela todo sobre Esla emoción desbordada, estamos ante una historia que promete ser intensa, personal y reveladora. Se trata de un desahogo emocional, de una entrega total de sentimientos y experiencias relacionadas con Esla. La magnitud de lo que se ha dicho, la profundidad de las emociones y la aparente transparencia con la que se ha hecho, son los elementos clave que hacen que este tema sea tan intrigante. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de las palabras de Halil Ibrahim, y la emoción que las acompaña. Espero que este vídeo les haya dado una perspectiva más clara y haya despertado su curiosidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estas revelaciones? ¿Creen que es importante ser tan abiertos con nuestros sentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tipo de historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.